6 de enero de 2024, el mundo ha esperado impaciente cómo se dirime de manera preliminar uno de los casos más esperados en los últimos 75 años. Israel, en el banquillo de los acusados, comparece en el Palacio de la Paz de La Haya ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de genocidio contra el pueblo palestino. La Corte Internacional de Justicia sí tiene potestad para dirimir el caso según la Convención de Ginebra, los estatutos de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y más normativas. 15 de los 17 magistrados han apoyado en su totalidad lo requerido por Sudáfrica para proteger a uno de los pueblos más oprimidos, Palestina, a través de ciertas medidas provisorias contra Israel por su patrón de conducta de intención genocida, han dicho. Sí, dicen los miembros de la Corte Internacional de Justicia, hay una operación militar a gran escala que ejecuta Israel por aire, mar y tierra que liquida sistemáticamente a los palestinos. Sí, reconocen los magistrados, la ya catastrófica situación en Gaza puede deteriorarse antes de que la Corte llegue a un dictamen final, por lo que hay que conminar a Israel a ceñirse al derecho internacional antes de que ya sea más que demasiado tarde. Bienvenidos a Detrás de la Razón. Tras casi 4 meses de una brutal guerra israelí en Gaza, el régimen de Tel Aviv sufre un gran revés internacional. La Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, dictaminó que Israel debe prevenir el genocidio de palestinos en la Franja de Gaza mediante una batería de medidas cautelares en el marco de la denuncia de genocidio presentada por Sudáfrica. Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. La Corte se declaró competente sobre el caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar al régimen israelí por violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. Se mostró profundamente preocupada por el alto número de palestinos muertos en Gaza, que ya superan los 26,000. Given this conclusion, the court considers that it cannot accede to Israel's request that the case be removed from the general list. Tal como era de esperar, la decisión desató la ira del premier israelí Benjamin Netanyahu, pero fue saludada por muchos países, desde España hasta países asiáticos, latinoamericanos y africanos. El gobierno sudafricano afirmó que es un fallo histórico que marca un hito importante en la búsqueda de justicia para el pueblo palestino. Well, my hope is that we will begin to move toward a process where substantively a two-state solution is being discussed. The people of Palestine have suffered harm for many, many decades. I don't believe it will end today or tomorrow. But what we've done is a very clear signal has been sent by the court. Entre tanto, la autoridad palestina afirmó que el dictamen de la máxima instancia judicial de la Organización de las Naciones Unidas muestra que ningún Estado está por encima de la ley. Mientras, el grupo de resistencia islámica palestina Hamas celebró el aislamiento global del régimen de ocupación israelí. La decisión de la Corte Internacional de Justicia es un acontecimiento importante que contribuye a aislar a Israel y exponer sus crímenes en Gaza. La decisión es legalmente vinculante para Israel, aunque la Corte de la ONU tiene pocos medios para hacerlas cumplir, pues Netanyahu ha anunciado que no acatará y seguirá con su guerra en Gaza. Pero de seguir así, sería un escándalo político y diplomático no solo para Israel, sino para Estados Unidos, su mayor aliado, que ya ha hecho uso de su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear cualquier alto el fuego. Pero, ¿estará ahora dispuesta la administración de Joe Biden para vetar otra tregua, desafiando el fallo del máximo tribunal mundial? Muchas gracias, por supuesto, a nuestros invitados por atendernos el día de hoy en esta jornada de gran reflexión. ¿Qué precedente, señor Mejía, sienta este fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia en lo que respecta a la causa palestina? Bueno, a ustedes y a Hispan TV siempre gracias por esta invitación. Es lamentable porque habla, digamos, de tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza. Y quiero hacer una pausa en ese punto.
Acá no es tomar medidas para prevenir un genocidio en Gaza. Hay un genocidio en Gaza. Es que el genocidio ya está, son 25.000 personas muertas. Entonces no es prevenir un genocidio en Gaza, el genocidio ya existe. Entonces, tomar todas las medidas posibles para prevenir un genocidio en Gaza, podríamos comparar, digamos, esta recomendación del Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, como tomar todas las medidas posibles para prevenir el COVID-19 cuando el COVID-19 ya mató a millones de personas. Es decir, no es coherente porque aquí ya se configura un genocidio. Ahora, ordena a Israel informar al tribunal de todas las medidas que tome y también de los crímenes. Y algo muy importante que expuso la jueza Johan tiene que ver también con que la Haya sí tiene jurisdicción sobre este caso. Sin embargo, cuando nosotros revisamos a profundidad el tema y nos encontramos con que esto es solo simbólico o diplomático, digamos que queda uno muy desconcertado ante la inoperancia, ante la ausencia de justicia de un organismo del nivel de las Naciones Unidas, de una Corte Internacional en La Haya, donde primero no reconoce que hay un genocidio, sino hace una recomendación para evitar que haya un genocidio, como si la vida de las 25.000 o más de 25.000 víctimas que en este momento hay en Gaza no importara. Ahora, es muy importante sí que se avale la denuncia de Sudáfrica por genocidio, pero de entrada encontramos un tribunal que toma partido hacia el Estado de Israel y lo protege de alguna manera, no solo a Israel, sino a los estados aliados, en este caso Estados Unidos, los protege porque acá ya hay un genocidio, no es tomar medidas para prevenir un genocidio. El genocidio ya está configurado con la cifra de asesinatos, que son 25.000 personas que se han asesinado, donde hay periodistas, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay ancianos. No son 25.000 soldados de un ejército. Acá ya hay un genocidio y el mensaje que se le da al mundo es que la justicia no es legítima ni siquiera en estas instancias internacionales y que la justicia no existe, que la justicia se volvió diplomática, que la vida de las personas no importa en un conflicto tan sangriento en donde Israel es un estado genocida. Debe ser condenado por toda la comunidad internacional y no estamos en el momento de hacer recomendaciones. Acá ya hay un genocidio. Daniel Lobato, ya veo él bastante impaciente en querer intervenir, por supuesto, en experiencia personal. Fue todo el mundo estaba aguantando el respiro para ver esa decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ha pasado décadas para que llegue ese momento y realmente hay un sinsabor. Muchos juristas en derecho internacional, señor Lobato, opinan que realmente es una victoria simbólica más que política en el escenario internacional, porque no se conmina a Israel a detener en este momento la campaña bélica, el genocidio realmente que está perpetrando en la Franja de Gaza. Sí hay medidas provisionales, pero ¿cómo lo ve usted en este momento? Muchas gracias por la invitación, Cristina. Un placer estar con la audiencia, con el equipo Hispan TV y con mi contertulio. Bueno, yo sabes que soy activista, yo no soy jurista. En todo caso, yo siempre, también creo que sabe la audiencia o en las entrevistas, que desconfío absolutamente de toda la arquitectura y organismos creados básicamente por Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, no tanto para que fuera de extensivo de aplicación a toda la humanidad, sino más bien como protección de Occidente, toda esa arquitectura legal, ¿no? En todo caso, voy a intentar despojarme de mi vehemencia de activismo y intentarme situar en un polo más cercano a lo jurídico, aunque parto de que no lo soy. Y yo creo que vamos a intentar valorar aquí algunas cuestiones. Primero, la cuestión fundamental es que hoy la Corte Internacional de Justicia no estaba resolviendo un proceso, estaba adoptando unas medidas cautelares. El proceso continúa a partir de ahora, precisamente para resolver la culpabilidad o no, en este caso parece que va a ser así, para resolver la culpabilidad de Israel en un genocidio. Y esto se va a tomar años. Esto no va a ser
una cuestión de meses. No ha sido así en los anteriores procesos que se han llevado a cabo por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, sea por en Ruanda o en Myanmar, con los Rohingya, etcétera. Es decir, se ha tomado años. Para mí, hay algunas cuestiones importantes a día de hoy. Hoy era una resolución de medidas cautelares o no tomarlas. Si la Corte Internacional de Justicia estimaba la refutación de Israel como aceptable, entonces no se tomaban ninguna medidas cautelares y se archivaba la cuestión. Pero no es así. La cuestión fundamental es que la Corte Internacional de Justicia ha entendido, y así lo escribe en la resolución, que los argumentos de Sudáfrica son plausibles. Los argumentos de Sudáfrica para describir que Israel está cometiendo un genocidio son plausibles, es decir, que son posibles y pueden ser verídicos. Y, por tanto, establece esas medidas cautelares, que no son todas las que los letrados sudafricanos pedían, hasta un total de 9, pero son 6 de ellas. Y es verdad que hay una de ellas que nos puede llamar la atención, como es la que sí que empleó la Corte Internacional de Justicia hace 2 años con Rusia, y era la de finalizar las operaciones militares de inmediato en Ucrania. En este caso no la ha adoptado. Pero me voy a ceñir, ya digo, no soy jurista, me voy a ceñir a lo que dicen los juristas, en este caso sudafricanos. Ellos han llevado el proceso, lo han presentado brillantemente a la Corte Internacional de Justicia, y en la rueda de prensa que han realizado hoy han dicho que es verdad que la Corte no establece esa medida importantísima como es la de detener inmediatamente todas las operaciones militares por parte del régimen israelí en el gueto de Gaza, pero que la adopción de las 6 medidas que se incluyen por parte de la Corte Internacional de Justicia inevitablemente deben llevar a la detención de las operaciones militares. Eso es lo que dicen los juristas sudafricanos, y yo desde luego me fío de ellos y de su competencia. Entonces, aquí es importante también entender que la resolución de hoy la Corte Internacional de Justicia no puede emitir un veredicto, una sentencia. Efectivamente. La resolución de hoy de la Corte Internacional de Justicia se basa simplemente en citar lo que dicen unas partes y otras. Es decir, la declaración del tribunal no puede ser más que eso, en este primer documento. Vamos a citar, vamos a recoger lo que dicen unas partes y otras. Y realmente es profundamente importante las citas que recoge la Corte Internacional de Justicia hoy en su documento, porque todas las citas en realidad conducen a compartir por parte del tribunal en que se está llevando a cabo un genocidio. Es decir, recogen las citas de altos dirigentes israelíes, el ministro de la guerra, el presidente del régimen israelí, algún otro ministro, y a continuación, inmediatamente después, recogen la cita de una declaración de prensa, una rueda de prensa de todos los relatores de la ONU de Derechos Humanos, en los cuales expresan que hay un genocidio en marcha. Es decir, a continuación de las citas de los dirigentes israelíes, recogen inmediatamente después la cita de los relatores de la ONU declarando que hay un genocidio. Por tanto, la Corte podría no estar recogiendo esas expresiones en su documento de hoy. Efectivamente, señor Lobato, perdóneme que le corte, ¿no? Claro, perdóneme que intervenga. Está totalmente de acuerdo con lo que usted dice. La Corte dirimió que sí, que es autorizada, que tiene la potestad para dirimir este caso, que era un punto muy importante, porque Israel intentaba voltear precisamente la mesa diciendo que no tiene la potestad. Pues sí tiene la potestad. Segundo, dice que sí, que hay medidas cautelares provisionales o en este momento que serían intermitentes para pensar y resolver. Es una especie de formalidad, lo entendemos, pero la misma Corte Internacional de Justicia dice que llevará años, pero precisamente mientras lleve esos años en dirimir, hay un genocidio. 184 palestinos han muerto solamente el día de hoy. No hay tiempo, estamos contra reloj. Ese es el problema, señor Mejía. Así es, Cristina, es que, digamos que con relación a lo que dice nuestro contertulio, Daniel, y mi lectura no es de jurista, es de periodista internacional, que le hago seguimiento a diario a esta noticia, que la escribo, y como lo escribía en este momento en la revista La Comuna de España,
realmente estamos impotentes. Estas recomendaciones no son muy blandas, pero aparte el manejo de la narrativa y del lenguaje es bastante, ¿cómo decirlo? Es una narrativa donde primero no se reconoce un genocidio que es la realidad ante los ojos del mundo. Son 25.000 personas asesinadas. El genocidio ya está. Segundo, pues, hombre, tiene un peso únicamente diplomático, no jurídico. Pues ahí estamos ante un escenario donde claramente el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU no pesa, o sea, se demuestra que se queda en la noticia. En tercer lugar, que bueno, ordena a Israel no cometer un genocidio. Es que el genocidio ya está, insisto, el genocidio ya está. Sí, Daniel, yo considero que lo que usted manifiesta de los juristas de Sudáfrica es un tema que, por supuesto, amerita un gran reconocimiento, que Sudáfrica tenga el valor de emprender este proceso, que obviamente es imposible negar que acá el Estado de Israel criminalmente ha acabado con la vida de miles y miles y miles de personas y lo sigue haciendo, y de periodistas ante los ojos del mundo. Pero no, me parece a mí que Sudáfrica no debe estar sola. A mí me parece que acá Chile, que acá Colombia, que acá todos los países que se han manifestado en defensa de la causa palestina tienen que no solo ir a esta corte internacional, sino a todas las cortes posibles. Insisto, acá lo que tenemos no es un tema de una demanda del Estado de Sudáfrica con el Estado de Israel. Acá lo que tenemos es una masacre mundial auspiciada por Estados Unidos, en donde el sistema de las Naciones Unidas no funciona para proteger la vida de las personas que quedan vivas, que han logrado sobrevivir ante, digamos que todos estos crímenes y torturas, y ante todo este terror, porque eso sí es terrorismo. Hoy el Estado de Israel es un Estado terrorista. Mientras nosotros no cambiemos esa narrativa y sigamos repitiendo lo que repiten absolutamente todos los medios, digamos, que están de alguna forma generando esa cortina de humo, y hablo acá como periodista, insisto, no como jurista, acá hay una cortina de humo. Usted puede revisar, Daniel, Cristina, la narrativa de hoy y hacerle seguimiento a todos los medios de comunicación occidentales, a ver cuántos están cuestionando si acá hay o no un genocidio, o cuántos cuestionan a esta Corte Internacional y realmente para qué sirve esta Corte Internacional, o cuántos cuestionan el lenguaje de esta Corte al solicitar que se prevenga un genocidio cuando ya es evidente que se consolida un genocidio. Sí, efectivamente. De acuerdo a la resolución de 1948 de la ONU, donde si una persona o un Estado asesina a todas estas personas de esa forma que lo está haciendo, eso ya es un genocidio. El delito está a los ojos del mundo. Pero vamos a ver, solamente vamos a para justificar lo injustificable. Exactamente. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que ya solamente revisando los titulares de medios de comunicación occidentales, es una línea de la Corte Internacional de Justicia que sí, que efectivamente hay medidas cautelares, y un párrafo gigante sobre los pronunciamientos de Netanyahu tras el fallo. Entonces, realmente hay esa doble vara, pero eso es lo que no vamos a concentrarnos en este momento, señor Lobato, porque me gustaría que, si bien es cierto, yo entiendo lo que dice, él precisamente dice hay que ajustarse, ceñirse al derecho internacional en estos momentos, es un gran paso, no podemos dejar de desconocer, más aún cuando Sudáfrica en solitario lo ha hecho, más cuando no es un país musulmán el que ha ido delante de esta Corte Internacional de Justicia. Eso no se puede uno olvidar. Por supuesto que hay países como Nicaragua, como Chile, como España mismo, que saben a lo que se están metiendo cuando dicen que vamos a acompañar este proceso, queremos acompañar este proceso. Irán, por supuesto, ha hecho lo propio. Me gustaría que usted me explique un poco, señor Lobato, ¿qué es esto de... La Corte Internacional de Justicia dice, en su opinión, hay un patrón de intención genocida por parte de Israel que debemos, en los años que vengan, estudiarlo realmente, eso es lo que dice. Al mismo tiempo,
saca a colación las declaraciones precisamente que han hecho diferentes representantes de la ONU, como es el hecho de que es una situación catastrófica, es el infierno en la tierra, y todas esas colecciones de declaraciones que han hecho, ha dicho hoy día la magistrada, la representante, la que ha comparecido ante los medios de comunicación dando la lectura del dictamen. Entonces, eso es lo que nos gustaría que usted, por favor, en su opinión, nos explique. ¿Qué realmente tratan de decir estos juristas? Yo sé que no es jurista, pero usted como activista, ¿cómo ve esto? Bueno, en semanas pasadas, cuando he tenido la ocasión de hablar para Hispan TV, yo lo que planteaba con esto, primero, fíjate la introducción que he hecho, ¿no? En mi falta de confianza en las instituciones y la arquitectura de la legalidad internacional construida por Occidente para Occidente. ¿Vale? Así ha sido en estas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial. Eso, por supuesto. Ahora bien, lo que he dicho también estas semanas es que lo que conseguían Sudáfrica, por un lado, y el pueblo palestino, con su infinito sufrimiento y su resistencia a ser expulsados de su tierra palestina, lo que ambos actores conseguían, Sudáfrica y los palestinos, era poner encima de la mesa toda esta incongruencia de arquitectura legal internacional, como digo, desde la Segunda Guerra Mundial. Esa incongruencia por la cual siempre se ha juzgado simplemente a dictadores africanos, o si acaso a Milosevic, porque bueno, no era de los blancos europeos, pero nunca. Y como hemos visto, la Corte Penal Internacional, donde el fiscal nuevo Karim Khan ha aparcado los procesos por crímenes de guerra contra Estados Unidos e Israel por 2014, etcétera. Bueno, pues toda esa arquitectura. Entonces, dicho esto, aún así, tanto la demanda de Sudáfrica como esta resolución de hoy tiene un efecto enorme, no en que vaya a conseguir que el régimen israelí detenga su genocidio, detenga su limpieza étnica, no, porque hay una fuerza existencial hoy en el régimen israelí, que es un régimen colonizador por asentamiento de colonos, en el cual su única supervivencia pasa por expulsar o asesinar a millones de palestinos de Palestina. Esa es la única clave de existencia del régimen israelí de aquí a una generación vista. Eliminar o expulsar a millones de palestinos. Por tanto, no se va a detener. Pero lo que consigue esta resolución de hoy de la Corte Internacional de Justicia es poner y señalar esas fracturas de la legalidad internacional y ver cómo esa arquitectura se desmorona o se sostiene. Y, por tanto, ver cómo los patrocinadores del genocidio y los patrocinadores, y en definitiva la metrópoli de la colonia, que son Europa y Estados Unidos, se retratan, por ejemplo, en un Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando Israel no acometa las medidas cautelares que ha impuesto la Corte Internacional de Justicia, habrá que ir a un Consejo de Seguridad de la ONU y se tendrá que votar la obligatoriedad. Y recordemos que las resoluciones del Consejo de la ONU son las únicas que son vinculantes y de obligatoria aplicación. ¿Qué van a votar ahí aquellos que han dicho que no había un genocidio, como Alemania o Estados Unidos? ¿Qué va a votar ahí Francia? ¿Qué va a votar ahí determinados países que tienen sillón permanente en esa institucionalidad mafiosa, como es el Consejo de Seguridad de la ONU, frente a un propio tribunal de la ONU que está diciendo que es plausible que haya un genocidio? Deténganlo, porque tienen la obligación de detenerlo. El Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué van a hacer esos países? Y por eso tiene una importancia en ese sentido de cómo se puede derrumbar y crear una arquitectura nueva en ese cambio de hegemonía mundial que estamos viviendo, en ese cambio geopolítico, cómo puede haber algo de aprovechable en esa legalidad internacional o no, o habrá que construirlo todo de cero en una nueva orientación geopolítica a futuro, ¿no? Efectivamente, un cambio de tornas a gran escala. Señor Mejía, la resistencia palestina, la resistencia en su conjunto han saludado la medida. Han dicho que la van a acatar siempre y cuando Israel la acate de la misma forma. Ya se está hablando que en la ACNUR, de no acatarse este fallo, simplemente se puede también peticionar que Palestina llegue a ser un miembro de pleno derecho de la ONU. Al mismo tiempo, Netanyahu ya ha dado declaraciones diciendo que ellos no van a parar absolutamente nada, que no van a negociar absolutamente nada, porque están utilizando su derecho de defensa. Entonces, en esta coyuntura, en su opinión, ¿cuál sería la solución y dónde queda el fallo de la Corte Internacional de Justicia? Señor Mejía. En primer lugar, Cristina, Borrell lo dijo hace unos días acá en Europa. Borrell dice que la única solución a esto es
reconocer a Palestina como Estado, ¿no? Y esa es la voz de Borrell y es la voz de Europa, ¿no? Con relación a lo que, digamos, a las reglas del juego, pues la resistencia está resistiendo y está protegiendo a su pueblo. Los ataques, los bombardeos, ese encierro absoluto en donde no hay agua, donde no hay alimentos, donde no hay electricidad, donde, bueno, todo lo que ya hemos visto acá en Hispan TV y en distintos medios, pues obedece precisamente a que no ha dado ninguna tregua el Estado genocida de Israel. Yo pienso, desde, digamos que observando y haciéndole seguimiento detallado día a día a esta situación, que el Estado de Israel no va a acatar absolutamente nada. Digamos que el Estado de Israel, cuando hace una pausa, no es una tregua, hace una pausa para seguir atacando y atacar por otros lados hasta exterminar absolutamente al pueblo palestino. Es que este señor Katz, el ministro nombrado precisamente por el genocida, el inmencionable, me parece a mí que cómo va a proponer que Palestina tenga que todos los palestinos y que toda la población se vaya a vivir a una isla artificial en el mar Mediterráneo. Obviamente para Europa eso se desestimó absolutamente. Ese señor Katz tiene un problema de desequilibrio mental como que ya pues obviamente en su momento lo tendría Hitler y bueno, todos los genocidas, ¿no? Y acá digamos que estamos en un escenario donde la resistencia palestina actúa bien al acoger y respetar a la Organización de Naciones Unidas, que si no es escuchada y si no se acepta, digamos, esta resolución de la Corte Internacional, pues habrá fracasado la ONU. Y insisto que la Organización de Naciones Unidas está en su mayor crisis a nivel global, y que con lo que está pasando en Gaza queda claro que no está funcionando en lo absoluto. Daniel Mejía Lozano, Daniel Lobato, analistas internacionales desde París, desde Madrid, un gusto, muchísimas gracias por esa participación. No hay tiempo, señores, y realmente es una conversación que se hace imperativa. Muy bien. Déjenme decirles que las manifestaciones han estallado en todo el mundo tras este veredicto. La Corte Internacional de Justicia ha reconocido la deshumanización sistemática por Israel de los palestinos desde el 7 de octubre. Ha recordado cómo ellos, los altos cargos israelíes, han matado a los palestinos llamándoles animales humanos, negándoles alimentos, pidiéndoles que vivan sin agua, sin combustible, no hay edificios, no hay escuelas, no hay nada. ¿Cómo cambiarán las condiciones en la Franja de Gaza tras este fallo preliminar? Israel ya ha dicho que no. La resistencia palestina se mantiene vigilante. Hoy 183 palestinos han muerto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto siempre. Gracias por todo aquí en Detrás de la Razón.